El 4 de abril del 2019 se cumplieron 70 años de la creación de la OTAN. La OTAN fue fundada para impedir el éxito de cualquier alternativa al modelo capitalista occidental. Compromete a todos sus socios con un objetivo común bajo el mando único de los Estados Unidos y ajeno a cualquier control democrático. Su guerra de aniquilación contra el mundo socialista solo fue impedida por la certeza de una destrucción mutua asegurada. Tras la caída de la URSS, la ausencia de un contrapeso en el concierto de las naciones permitió el desencadenamiento de numerosas intervenciones militares directas e indirectas, a través de ejércitos de países vasallos o de combatientes irregulares, además de acciones de hostigamiento, desestabilización y cambio de régimen contra todo Estado que se resistiera a sus designios. Todas estas intervenciones, en conjunción con otras medidas menos visibles de la guerra económica, mediática, ideológica, jurídica, etc., constituyen la manifestación más elaborada del imperialismo, por cuanto implican el uso de la fuerza para conseguir el dominio de un país sobre otro. La magnitud de las intervenciones y las dificultades para su gestión directa por parte de las propias fuerzas militares occidentales han motivado a sus estrategas a una guerra de cuarta generación, en la que se combinan todos estos factores y en la que juegan un papel de primer orden los fundamentalismos religiosos y los tráficos ilegales de todo tipo, fácilmente instrumentalizados para construir bandas militarizadas capaces de enfrentarse violentamente contra gobiernos y debilitar su capacidad de defenderse. La extensión del terrorismo ha causado innumerables víctimas inocentes, fundamentalmente en los países de mayoría musulmana, pero se ha hecho presente también en los países centrales, con la consecuencia de un incremento exponencial en la demanda securitaria y en la aceptación pasiva de todo tipo de recortes en derechos y libertades. El crecimiento económico de China, asociado al proceso de globalización de los años 70, la ha colocado ya como el principal competidor de Estados Unidos. Las reiteradas traiciones de Estados Unidos a la política de transigencia de la Federación Rusa han movido a esta a un desarrollo espectacular de sus sistemas de armas, tanto convencionales como nucleares. La actual alianza de China y Rusia hace evidente el declive de la hegemonía euroatlántica, lo que hace más peligrosa cualquier posible respuesta a la desesperada. La hegemonía, sin embargo, no parece mermar en el ámbito ideológico y cultural, en el que juegan un papel de primer orden las industrias culturales y los medios de comunicación, en manos de grandes corporaciones multinacionales dominadas por el capital sionista. Mientras se hace patente los conflictos de intereses entre los socios de la Alianza Euroatlántica, el sometimiento de la Unión Europea a Estados Unidos se hace a través de la OTAN, organización que parece actuar con vida propia y que va más allá de la mera fuerza militar para internarse en las organizaciones terroristas y en el control de Internet, en la generación de la propaganda de guerra, en la vinculación con el complejo militar industrial, en el control interno de la población y en las decisiones políticas supuestamente soberanas. De esta manera, va forzando el cerco militar a Rusia y la implicación de la propia Unión Europea en la implementación de la estrategia de rechazo y acoso, con desprecio absoluto de la voluntad de su población. El hostigamiento contra Rusia está desmantelando los pocos avances que la humanidad había logrado hacia el control y abolición de las armas nucleares, al mismo tiempo que se multiplican las provocaciones, las amenazas de su utilización y los riesgos asociados al desencadenamiento por error o accidente de una catástrofe nuclear. El desmoronamiento de la hegemonía unipolar global de los Estados Unidos hace previsible su sustitución por un mundo de bloques dominado por gigantes. Sin embargo,
Los Estados Unidos no van a renunciar al control de lo que siempre han considerado como su espacio natural. Es por ello que se intensifica la guerra de cuarta generación contra Venezuela, poseedora de enormes riquezas minerales, pero sobre todo, digno ejemplo de soberanía y resistencia. La calificación de Colombia como socio global de la OTAN busca la implicación y el respaldo de sus aliados europeos en su ofensiva inmediata contra la soberanía de Venezuela y por el control de todo el subcontinente. Por su actuación como punta de lanza imperialista en Latinoamérica, es presumible el papel de primer orden en la ofensiva militar que se reserva para el Reino de España. Hoy día hay importantes despliegues de tropas españolas en misiones de combate en los países bálticos, en Líbano, en el Cuerno de África, en Turquía, en el mar Mediterráneo y varios países africanos, además de otras misiones de capacitación de fuerzas locales en Irak, Afganistán y África subsahariana. Todas ellas bajo el paraguas de la OTAN o al servicio de los intereses coloniales de los países aliados, aprovechando la infraestructura de la OTAN. En todas las intervenciones militares en África, en Oriente Próximo y Medio y en Europa Oriental, las bases españolas han servido como punto de reabastecimiento de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Pero además, en los últimos años se ha reforzado el papel ofensivo de las bases de Rota y de Morón, con el estacionamiento en ellas, por una parte de los 4 destructores del sistema Aegis y por otra de la Fuerza de Intervención Rápida Aire-Tierra del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. A ello hay que sumar el papel de Torrejón como centro de operaciones aéreas combinadas para todo el flanco sur de la OTAN. La participación de tropas españolas en campañas militares contra supuestos enemigos que no nos han atacado militarmente y la cesión de nuestro territorio para que los Estados Unidos lancen sus operaciones contra terceros países suponen una renuncia traidora a la propia soberanía nacional. Soberanía que se ve aún más limitada ante las dificultades crecientes para defender los derechos de las clases populares en un ambiente de miedo generalizado y libertades menguantes. Las consecuencias para los países que sufren esta ola militarista resultan difíciles de cuantificar en términos de destrucción, saqueo y desestructuración social, pero se mantienen deliberadamente ocultas para no afectar al consenso que requiere tan criminal conducta. Para la población española, estas se manifiestan en los recortes y la precariedad asociadas a la propia crisis, en la confrontación de los trabajadores con el dilema de trabajar para la industria militar o perder su empleo, y en el riesgo de sufrir represalias indiscriminadas. Los grandes movimientos migratorios recientes se deben a unas condiciones de vida insoportables en los lugares de origen a consecuencia de las operaciones militares o de la extrema violencia desatada por las grandes corporaciones euroatlánticas para hacerse con las riquezas minerales. Sin embargo, ello es sistemáticamente ocultado a la población de los países centrales, para la que los inmigrantes aparecen como oportunistas competidores por unos recursos menguantes, incentivando la extensión de la xenofobia y el fascismo. Los recortes presupuestarios afectan a la mayoría de la población y sobre todo a los más vulnerables, pero cuando se reclaman soluciones se desechan como imposibles de encajar en los presupuestos y se ridiculiza a los que las demandan como populistas. Sin embargo, los presupuestos militares no entran en esta lógica, no se discuten, no afectan a la viabilidad presupuestaria, no son populistas ni ponen en riesgo la gobernabilidad. Siendo este un país cuya población se manifestara masivamente en contra de la entrada en la OTAN y contra la guerra de Irak, resulta paradójica la falta de respuesta de la población ante esta situación. A pesar de la escandalosa ocultación de las consecuencias de las intervenciones militares por parte de políticos y medios, nadie parece cuestionar el belicismo del Estado. Hoy las izquierdas se ensalzan en debates identitarios y disgregadores, mientras retroceden ante la ofensiva fascista, siendo la dispersión mayor que nunca.
El sufrimiento infligido a la mayor parte de la humanidad por la guerra imperialista resulta en una dramática apelación a la conciencia de las clases populares de los países centrales y al internacionalismo que no podemos desatender. Para detener esta locura es preciso exigir de nuestros gobernantes la salida de la OTAN, la denuncia del Tratado de Amistad y Cooperación con Estados Unidos, el cierre de las bases norteamericanas y el desarrollo de políticas de paz y de negociación para la gestión de los legítimos intereses de nuestro pueblo, en oposición a las acostumbradas políticas de amenazas, imposiciones y guerras. La memoria democrática exige la aplicación inmediata del artículo 6º de la Constitución de la Segunda República. España renuncia a la guerra como instrumento de política internacional. Denunciamos la entrega de soberanía que supone el sometimiento formal e informal de las instituciones del Estado, empresas, partidos políticos, medios de comunicación y el propio territorio del país a intereses extranjeros, y la responsabilidad moral que supone su aceptación explícita o implícita por los ingentes daños que producen. Tanto la propia OTAN como las fuerzas militares y las agencias norteamericanas que usan a nuestro país como base o como apoyo para sus actividades criminales. El Frente Antiimperialista Internacionalista lanza la campaña 70 años de guerra, OTAN no, bases fuera, y convoca a las organizaciones, movimientos y personas de todos los puntos del territorio a unir sus esfuerzos militantes en apoyo a las acciones en contra de las bases y la OTAN que se irán anunciando en nuestra página web. La lucha contra la guerra y la OTAN está hoy respaldada por gran cantidad de organizaciones de todo el mundo, muchas de ellas coordinadas en la red No to War, No to NATO, a la que el FAI se ha adherido. No a las guerras mercenarias, no en nuestro nombre. Basta de recortes sociales y del aumento de gastos militares. Fuera las bases norteamericanas de suelo español. Salida inmediata de la organización criminal OTAN. OTAN no, bases fuera. OTAN no, bases fuera. OTAN no, bases fuera. OTAN no, bases fuera.